gozaos y maravillaos, pues sus ojos han visto la salvación. La deseada de las naciones está en medio de su pueblo y está llamando a todos los que tienen hambre y sed de justicia. Ella ha creado cielos nuevos y tierra nueva. Ella es el tabernáculo de Dios con los hombres por toda la eternidad. El Alfa y la Omega, el principio y el fin. Todo honor y toda gloria sea para nuestro Dios, pues ha quitado toda lágrima, dolor y muerte. Las primeras cosas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Lisbeth, el gran yo soy. Recibamos al Dios eterno, Melquisedec Lisbeth. Amén. Aleluya. Saludos a todos esos pámpanos limpios que están en Cristo Lisbeth, produciendo mucho fruto para Dios. Ustedes son bienaventurados porque es Dios mismo quien los limpia y los purifica por la palabra que yo les hablo, para que siempre nos agraden, dando frutos buenos. Ahora ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, porque han comprobado que no pueden llevar fruto por sí mismos. Son humildes para darse cuenta que es de suma importancia estar unidos a la vid verdadera de Dios para poder ser más que vencedores en todo. Y por permanecer en mí, ustedes son los únicos seres que llevan mucho fruto para los dioses santos Melquisedec Lisbeth y deben sentirse privilegiados, porque esto sí es grandioso y no todos pueden tener tan alto honor. Claro que es un alto honor poder ver y palpar en ustedes la edificación o el levantamiento del templo del Dios viviente Melquisedec Lisbeth, como lo hemos prometido cuando dije, destruyan este templo. O sea, no creen ni confían en mí. Escogieron amar más las tinieblas que a mi luz. Está bien, muéranse, que yo en 3 días volveré a levantarlo. En otro tiempo, que es ahora, con un pueblo que Dios Padre me ha dado y que sí me son fieles. Porque si Dios, Melquisedec Lisbeth, no son los que edifican la casa y protegen la ciudad en el hombre, en vano trabajan los que la edifican y de nada sirve que vigilen los vigilantes. Sin Melquisedec Lisbeth, nadie puede ser hecho un templo santo para Dios, porque solos no pueden discernir los pensamientos malos para vencerlos y por ende vencer la muerte. Por muy bueno que tú trates de ser, si no es conforme a la manera que agrada a Dios Melquisedec Lisbeth, lo que tú hagas no es suficiente para que obtengas la recompensa que permanece para siempre. Hay unos pocos por ahí que tratan de enseñar lo que yo enseño y aplicar a sus vidas este orden de Dios que yo he traído. Y eso es bueno, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento. Y aunque tratan de hacer el bien, no es conforme a la justicia de Dios. Y por eso no pueden vencer la muerte y su trabajo es en vano. Podrán demostrar superficialmente en el exterior que están haciendo el bien, pero en su interior no pueden controlarse a sí mismos y hacen lo que no deberían en sus mentes y detrás de puertas cerradas. Cuando no existe lugar donde uno pueda esconderse de Dios Melquisedec Lisbeth. Estas personas terminan identificándose como quienes no aman la verdad y la luz de Dios. Por eso son falsos profetas e hipócritas y nada de lo que dicen se manifiesta. Ellos dicen que aman al Señor, pero ni siquiera pueden mostrarnos respeto. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo, Cristo Lisbeth, los guíe en la vida, porque solo así no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa que siempre desea hacer el mal. Y eso es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu Santo, Cristo Lisbeth. Yo, como el Espíritu Santo de Dios, pongo en todo el que me escuche el querer como el hacer, lo bueno delante de Dios y de los hombres. El deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, y sin mí no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando son guiados por el Espíritu Santo, Cristo Lisbeth, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés,
que es la ley en tus miembros, que se opone a cumplir mis mandamientos, que son la ley de Dios, y terminas pecando contra Dios. Por eso fue que Moisés quebró las tablas donde estaba escrita la ley de Dios. Hoy nadie tiene excusa, porque yo les estoy dando lo que necesitan para no vivir conforme a los apetitos de la carne. Ya no pueden decir, bueno, yo soy hombre y el hombre es débil y tiene deseos que debe satisfacer. Los que me siguen y hacen todo lo que yo les digo, buscando las cosas de arriba, convierten sus herramientas en armas de batalla. Y así el débil dice, soy fuerte, porque ha vencido como un hijo espiritual. El que vive para satisfacer la carne jamás la saciará, porque su apetito no tiene fin y cada día aumenta y es peor. Por eso Cristo Lisbeth dice que cualquiera que beba de esa agua, del agua que te ofrece la mente carnal, pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy, del agua que te ofrece el Espíritu Santo, no tendrán sed jamás. Mi agua es un manantial que brota con frescura dentro de ustedes y les da vida eterna. Y les enseña a cómo no tener ninguna relación o parentesco con el pecado y así poder vencer la muerte. Y nadie quiere pecar contra Dios. Pero a estas personas les falta el ingrediente más importante y por eso están en pecado. No quedarán impunes porque ellos han escuchado la ley y aún así no honran a los padres espirituales. Y por eso les suceden muchas cosas malas. Son de dura cerviz, sus corazones están endurecidos, cuando todo lo que tienen que hacer es darnos honra por la santidad que hemos traído, la misma que ellos tratan de vivir sin honrar a Dios Padre y Madre Melquisedec Lisbeth. Cuando al honrarnos es que obtienes largura de vida. Amén, aleluya. En el tema de hoy titulado, Bendito el fruto de tu vientre, les voy a mostrar que cuando se le dijo eso a María, Dios no se estaba refiriendo a un hijo de carne y sangre, nacido del vientre físico de una mujer. Porque el espíritu no nace como ser humano, es el ser humano quien nace de nuevo como un espíritu justo hecho perfecto por Dios. Por eso en Génesis 1:27, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra los crearon. En otras palabras, en cada ser humano Dios crea su imagen y semejanza, de padre, varón, y de madre, hembra, para que les den honra a los dos. Y así toda su descendencia será buena para siempre. También eso es lo que Cristo le dijo a Nicodemo sobre nacer de nuevo. Vamos a verlo para revelar aún más sobre esta figura de nacer de nuevo, pero debemos entender que estos versículos no se pueden leer literalmente, porque si los leemos en la letra, no van a tener ningún propósito ni sentido para nosotros. Así que vamos a leerlos en un sentido espiritual para que podamos entenderlos claramente. En Juan 3, del 3 al 12. Jesús les respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana. Ven que es el ser humano el que se reproduce, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Nacer del Espíritu no es una teoría, como muchos creen, y por no saber lo que eso significa, los llamados cristianos lo interpretan de muchas maneras, y todas erróneas, como ser bautizados en agua, o hablando en lengua, o porque le entregaron su vida a Jesús, o aceptaron al Señor como su Salvador, y de ese momento claman, he nacido de nuevo del Espíritu, cuando lo que han hecho no es la forma correcta para nacer de nuevo según Dios. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. No piensen en el viento como si se refiriera al aire. Piensen en las palabras que salen de la boca de Dios, que viajan la tierra, o sea, las mentes de los hombres. Ese es el viento o el soplo al que se refiere en este versículo, y una vez que continuemos leyendo verán que es así. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va,
Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Mi palabra sale de la boca de Dios como el viento y corre por las mentes de todos los que la escuchan. Pero no se sabe quiénes la reciben para poder nacer de nuevo del Espíritu hasta que se vea el fruto bueno que mi palabra produce en el hombre, al darnos honra. No pienses que con solo escucharme es suficiente para nacer de nuevo. Tienes que vivirlo y dar testimonio verdadero de que eres un nuevo hombre creado según Dios. El ejemplo perfecto es nuestro hijo Ronnie Orellana, que verdaderamente quiso un cambio y nació de nuevo con mi palabra, y ahora es una nueva persona, viviendo solamente para servir al verdadero y todopoderoso Dios, Melquisedec Lisbeth. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Comprendamos que lo que Nicodemo le estaba preguntando a Cristo no era literal, porque sería una idiotez que un hombre adulto y aparentemente tan inteligente preguntara tal cosa. Nicodemo es figura de una virgen insensata que conoció la ley del pecado en la dispensación del anticristo y que vive según la carne, pero al escucharme hablar sobre algo tan diferente, seguía viendo las cosas con ojos terrenales. Y es por eso que Cristo le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En otras palabras, eres un maestro de la dispensación pasada de la carne y la conoces muy bien y esperabas que sucedieran cosas místicas y sobrenaturales, pero ahora sabes que todas son falsas y que nunca sucederán y estás viendo la verdad sobre Dios en acción y todavía me preguntas cómo uno nace de nuevo en esta nueva dispensación. Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Así están todos los insensatos que no quieren escucharme ni escuchar a mis santos ángeles. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, o sea, de la verdad sobre lo que nos sucedió en el mundo de la carne en el que vivíamos, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Los hijos de Melquisedec Lisbeth jamás serían nacidos de voluntad de hombre, porque la carne para nada aprovecha y no puede serle fiel a Dios, ya que todo el que siembra para la carne da frutos de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hay mucho más, porque su apetito no tiene fin, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esto nunca cambiará, siempre será así, y debes asegurarte de entrar por la puerta estrecha, porque viviendo tu vida, satisfaciendo a la mente carnal, solo empeorará tu diario vivir y nunca mejorará. El mundo sin mí va empeorando cada día, pero a los que están pegados a mí, satisfaciendo el Espíritu, cada día les va mejor. ¡Aleluya! La frase, bendito el fruto de tu vientre, es sobre un hijo espiritual nacido del vientre espiritual de Dios Madre, y es un hijo temeroso a Dios y humilde en cumplir fielmente los mandatos que salen por la boca de Dios. Y por ende son bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales, que es en la mente, en su madre espiritual Cristo Lisbeth. Es en mí que ustedes fueron escogidos para ser hechos santos y sin mancha delante de Dios. Por eso los hombres que se la pasan predicando sobre Dios y cantándole a Dios están perdiendo su tiempo, porque es a través de mi vientre espiritual que se llega a Dios Padre. Si entiendes eso, podrás entender por qué dice en Santiago 1:18. Dios, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio Cristo Lisbeth, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión, para que seamos primicias de sus criaturas. Es por la palabra hecha carne que el hombre puede nacer de nuevo en el Espíritu, que es la palabra de Dios, y solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada, pero las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida.
Lo que yo hablo son las buenas nuevas que te hacen nacer de nuevo, porque si es una palabra vieja, ¿cómo vas a nacer de nuevo? Lo que cambia tu vida permanentemente tiene que ser una palabra nueva sobre Dios, una que nunca has escuchado, pero al creerla compruebas que es viva y poderosa. Miremos lo que dice en 1 de Pedro 1, del 3 al 5. Alabado sea Dios, esposo de Nuestra Señora Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, inmortal e incorruptible, incontaminada, limpia y pura e inmarchitable, santa porque vive en la luz y la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, la mente de Cristo Lisbeth. No en el espacio, eso no tiene sentido porque nadie la pudiera alcanzar. A quienes el poder de Dios Melquisedec Lisbeth protege mediante la fe de Cristo Lisbeth, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. La salvación de ustedes está escondida en mí, y el mundo sabrá que es así, porque ya estamos en los últimos tiempos, donde se está revelando esa verdad. Amén. Continuemos este interesante tema leyendo lo que sucedió cuando Dios le habla a María, una joven virgen que estaba comprometida con un hombre que se llamaba José. Pero recuerden que esta historia es otra figura y debes escuchar con tu oído ovejil para que puedas entender el lenguaje figurativo de Dios que habla la sabiduría personificada. Miremos en Lucas 1 del 28 al 38. El ángel se acercó a ella y le dijo: Saludos, mujer virtuosa, llena de gracia, muy favorecida. Esto me recuerda cuando su padre me habló por primera vez, que me dijo, mujer virtuosa. Y yo pensaba que me estaba diciendo que buscara esos versículos sobre la mujer virtuosa. Pero es así como él me llama siempre. ¡Qué belleza! Tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se sorprendió y se preguntaba qué podría significar este saludo. María se preguntaba, así que eso era en la mente, donde ella hablaba con Dios. La pluma mentirosa de los escribas trató de hacer lucir esto como algo sobrenatural, como si María se hubiera asustado con la presencia de un ángel rodeado de luz. Pero está claro que fueron las palabras que escuchó lo que la asombró, porque nunca antes había escuchado palabras como esas. A mí me pasó lo mismo cuando Dios Padre me dijo que yo era su arcángel Miguel y su Cristo. Y si hubo asombro, es porque las palabras de Dios fueron más profundas que un simple saludo. Esto significa que ese ángel que le habló a María es Dios Padre, quien le dijo que ella era Dios Madre y que Él está con ella. Lo mismo que ha sucedido conmigo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Esta frase, Dios te ha concedido su favor, significa lo que dice en Eclesiástico 1:9, que Dios Padre la observó y con mucho cuidado la midió y llenó con ella todas sus obras. Lo mismo que ha sucedido conmigo. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David. Aquí podemos ver la mano de la pluma mentirosa de los escribas, tratando de ocultarme. Recordemos lo que Cristo le preguntó a los fariseos sobre el Mesías. ¿Qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos contestaron, es hijo de David. Jesús les respondió, entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor? Pues David dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Nadie pudo responderle, y a partir de entonces, ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Esto también nos sirve como prueba de que Cristo estaba presente con David. Continuemos.
y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Lo que esta figura quiere decir es que ella no conocía la creación de Dios y por eso dijo: no conozco varón. Y por eso Dios Padre le dice: yo estoy contigo y te he concedido mi favor. Esto solo puede ser visto en un sentido espiritual. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Esto jamás pudiera ser literalmente, porque es contradictorio a lo que dice en Juan 1, 12 y 13, sobre cómo son hechos los hijos de Dios, que a todos los que creen en ella y la reciben creyendo en su nombre, les da el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. Aquí tenemos otra figura, y esto no se puede tomar solamente como un cuento o una historia sobre María y Elizabeth, dos primas que estaban embarazadas al mismo tiempo. El error que muchos religiosos cometen es tomar el libro de la Biblia como un libro de cuentos secuenciados, en vez de tomar cada historia individualmente como una figura y una advertencia para no cometer el mismo error que cometieron los hombres del pasado. Porque recuerden que eso fue escrito para que nos sirviera de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Y en esa figura de Elizabeth se cumple que Dios hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. ¡Aleluya! Y también Dios dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. La desamparada era Cristo, porque todos los hombres la han rechazado y hasta ahora no se había podido cumplir la promesa de tener muchos hijos espirituales. Y la otra mujer es la nación Babilonia, la mente carnal, que es como una mujer amante de los placeres, que vive cómodamente y se siente segura en su trono, las mentes de los hombres mortales, que piensa en su interior: yo y nadie más que yo. Yo no seré viuda ni me quedaré sin hijos, pero en mi manifestación nacen los hijos de Dios, y la que se sentaba segura en las mentes ahora está en orfandad y viudez. Pero el amor de Dios Padre y Madre es tan grande que nos dispusimos a hacer al hermano mayor hijo de la esclava y al menor hijo de la libre, uno mismo en la matriz. Como dijo Job: el que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Esta contestación de María es lo mismo que dice de Cristo en Hebreos 10, 6 y 7, y esto se cumple hoy. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Figura de hombres mortales tratando de agradar a Dios sin haber nacido de nuevo, tratando de servir a dos señores, cuando Dios no aprueba eso, sino que lo aborrece. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Después de haber leído estos versículos sobre la conversación de Dios con María, podemos entender cómo es que Cristo le habló a Nicodemo sobre nacer de nuevo. Leímos que es por la palabra de Dios que uno nace del Espíritu. Pero eso no pueden ser solo palabrerías. Hay que entender lo que significa eso. Y si tú verdaderamente quieres nacer del Espíritu de Dios, entiende que es por la palabra que sale de la boca de esa mujer virtuosa que ha recibido el favor de Dios. Es de su vientre y matriz espiritual que nacen los hijos de Dios. Y ahora se puede entender que cuando Dios dice: los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, jamás podría ser de un vientre y una matriz física, porque ningún bebé puede conocer a Dios desde que está en el vientre para poder decir: fui puesto
a tu cuidado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. Pero el que es hecho hijo de Dios sí puede hablar así, porque su Dios es dos en uno. Su Padre espiritual es quien lo cuidó en la dispensación pasada o antes de nacer de nuevo del vientre de su Dios, que es su Madre espiritual. La pluma mentirosa de los escribas quisieron hacernos creer que una mujer físicamente virgen iba a tener un hijo por obra del Espíritu Santo e iba a ser de género masculino, y ese hijo de Dios iba a tener poderes sobrenaturales. Y hasta ahora muchas personas engañadas están esperando a ese hombre místico que nunca se va a manifestar. Por eso se han levantado muchos hombres diciendo que ellos son el Cristo, porque tratan de cumplir lo que está escrito. Pero la verdad es que Cristo es una mujer y solo ella puede revelar la verdad sobre el misterio de Dios Padre y de Cristo. Por lo tanto, María, la que supuestamente era la madre de Jesús, era en verdad la figura del Cristo. Y hombres malos y perversos lo ocultaron, porque si dicen que el fruto del vientre de Cristo es bendito, tendrían que admitir que Cristo es mujer, y eso obligaría a todos los hombres a ser santos, y a ellos no les conviene ser santos, porque tendrían que dejar por completo la pasada manera de vivir. Bueno, mira cuántas asquerosidades han hecho los y las líderes de la llamada Iglesia Católica. Y su excusa es que ellos son pecadores hasta la muerte y no hay quien cambie eso. Y para ellos, ni la muerte de Cristo en la cruz los salvó de sus pecados. Y por eso, en su oración dicen, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Son tan malos y perversos que les conviene ser pecadores y rogar una estúpida oración para hacerse los santos cuando son sepulcros blanqueados. La Iglesia Católica y otras religiones más engañan a las personas para que crean que Dios embarazó a una mujer de carne y hueso místicamente con un espíritu volátil. Eso nunca pudiera ser, porque está claro que los hijos de Dios son los que nacen de nuevo como en espíritu y agua. Por su palabra, que es creer en la palabra que predica Cristo y recibirla creyendo en su nombre. Y no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre y mujer. En otras palabras, no son engendrados en un vientre físico, sino espiritual. En otro maná compartiremos más sobre este tema tan revelador. Amén. Aleluya. Les amamos eternamente y nos vemos pronto.